Hola, ¿cómo te va? Buenas noches, buenas ¿Bien? tardes, buenas noches. ¿Sí? Buenas noches. Ya en Córdoba sí ya es de noche. No Acá se también, corriente. acá también anochece un poco después, pero anochece. ¿Cómo estamos, amigos? Tanto tiempo. Bien, bien. Así que, claro, hacía mucho no te veía. Sabía venir de vez en cuando, Así es. pero, pero me alegro mucho que este club esté funcionando tan bien, tan intensamente y tengan ya tanta gente adherida. En, Yo en si bu- supiera cómo adherirme, me hubiera adherido, pero no sé bien cómo es. en buena hora. Vamos a aprovechar el tiempo de esta conversación que tiene que ver con lo que está pasando en la Argentina, lo que está pasando con este espacio del mundo de las ideas de la libertad, y aprovechar la experiencia, porque Sofanor tiene una larga trayectoria. Y en ese sentido, la primera pregunta sería, ¿cómo está viendo este presente de la República Argentina y en particular el del mundo de nuestras ideas? ¿Cómo describiría este presente? Bueno, hay un gran corte entre Sudamérica y Europa, Estados Unidos, etcétera. De tal manera que yo creo que eh, el liberalismo eh, no tiene en este momento en América del Sur eh, posibilidades o probabilidades de tener el camino allanado para poder ser actor de la vida política. Creo que estamos en ese sentido muy mal, estamos retrocediendo, se ha retrocedido mucho. Yo creo que hubo una oportunidad desde hace algunos meses y durante 4 años y lamentablemente no se la supo aprovechar. Yo creo que fue tan mala la gestión que se despertó a alguien que estaba como dormido. Y bueno, y hoy estamos teniendo que padecer realmente un gobierno y un Estado que más son los problemas que nos está generando que los que está solucionando. Por eso es que eh, eh, quería un poco hacer consideraciones sobre el liberalismo y el federalismo, porque son dos temas que pareciera que a raíz de estas gestiones que Argentina, la gestión del gobierno que ha tenido en los últimos 20 años, han agravado mucho los dos temas. La probabilidad del liberalismo de poder garantizar algunas metas que no solamente le son propias, sino que surgen de la propia Constitución, no en balde, y no hay que olvidar que la Constitución del 73 fue hecha por provincias y por eso es una república representativa y federal. Bueno, y todo eso es lo que está un poco, digamos, como en eclipse, como si estuviera eclipsando progresivamente, en algunas partes más rápido, en otras no. Pero en general, eh, yo creo que es una situación que vive el mundo. Leyendo muchos diarios, leyendo La Nación, no online, sino el papel, Clarín, los diarios de Córdoba, me estoy enterando de realmente lo que pasa en otros países. Y en otros países yo veo que surgen opciones de cambio, de progreso. Veía hoy en Italia como partidos que ya uno los creía fuera del escenario, ve cómo empiezan a volver a tener un protagonismo sólido. De tal manera que mi interés era en poder un poco hablar del liberalismo, Hay un, sobre. sí, sí, hay un punto ahí interesante, porque usted fue protagonista de ese tiempo. ¿Se puede ubicar la bisagra de la caída del federalismo en ese momento en el que desaparece el colegio electoral? Usted fue protagonista de un colegio electoral, y la pregunta sería si esa constitución del 94 que hace desaparecer el colegio electoral no es un poco el principio del final.
Yo no lo vincularía, no sé si estamos ya entrando a la Sí, sí, conversación del adelante, tema. adelante. Bueno, yo no la vincularía tanto con el tema del sistema de representación indirecta, los famosos colegios electorales. Fui vicepresidente del último colegio presidencial que hubo en el país, pero me parece que en ese momento, tal como los vi funcionar, etcétera, realmente no creo que haya incidido ni influido en el sistema federal. Yo creo más bien que los problemas se comenzaron a plantear a partir de gestiones de gobierno muy centralizadas. Argentina tiene un territorio muy extenso. Argentina es casi tan grande como la India, pero la India tiene 1.200 millones de habitantes y nosotros solamente 44. Ayer ese expresidente de Uruguay, un poco payasesco, dijo que incluso los pocos que hay en la Argentina están todos amontonados en Buenos Aires. Entonces, acá, obviamente, al igual que el resto de los países del mundo, estamos viviendo por un proceso que no fue previsto por nadie, esta pandemia que está produciendo tanto daño, y a mí se me ocurre que podríamos empezar a rescatar. Estoy acordándome de un famoso economista que nació en Austria, una época fue austríaco, pero luego un poco giró hacia otras posiciones, y Joseph Schumpeter. Él escribe un libro en la segunda década del siglo XX en que plantea la posibilidad de una tormenta de destrucción creadora. Y él se refería a los empresarios innovadores que eran un poco la célula del sistema liberal, que ellos con su acción creativa y de producción crecientemente eficiente producían perjuicios y daños a aquellos que habían estado en el sistema anterior. Entonces, el liberalismo tiene un poco eso, su nacimiento y su crecimiento significó el derrumbe, la destrucción de otro mundo, de otra sociedad. Querer equiparar o comparar el mundo anterior a Adam Smith en 1776 es realmente impactante por la forma en que y en la medida en que se ven los cambios, las diferencias. Lo mismo con el federalismo. Lástima que todos los países de Sudamérica no pudieron analizar o estudiar con detenimiento lo que ocurrió por la misma época o el mismo año en que Adam Smith hacía conocer cuáles podían ser los caminos o las causas que llevaran a los países a obtener una riqueza y un bienestar mayor que el que tenían antes. Bueno, en 1776 ocurrió dentro de nuestro continente algo de lo cual casi nosotros no pudimos enterarnos, que es la revolución que se produce con la declaración de la independencia de los Estados Unidos y la sanción a los pocos años de una verdadera constitución representativa, liberal y federal. Sobre todo federal, un federalismo muy acentuado, donde estaba muy claro que a los estados que componían la Unión se les asignaba el rol de, a través de su acción de presión, por llamarlo así, sobre el Estado con sede en Washington, impedir que debilitara a los estados que componían este nuevo país. Y no podemos saberlo porque el gran libro, por decir así, que explicaba todo esto fue El Federalista,
en el fondo una compilación de trabajos que sobre ese tema habían escrito Hamilton, Madison y Jay. Bueno, lamentablemente ese libro tan importante, sobre todo para quienes vivíamos en América, sobre todo los sudamericanos, lamentablemente no pudimos hasta 1886, es decir, ya en el gobierno de Roca, del primer gobierno de Roca, recién se lo tradujo al castellano, porque hasta ese momento, obviamente, en Sudamérica, muy pocos eran los que podían leer este libro tan clave. Y por eso es que el federalismo es como si hubieran nacido a los ponchazos en todos los países de Sudamérica que excedieron esta forma de gobierno. No es como Chile, que es un régimen unitario. Pero yo recuerdo que en un libro de Juan Leach, que fue viceministro de Economía en tiempos de Cavallo, en un estudio que hace sobre el federalismo y el unitarismo, llega a la conclusión de que Argentina es el menos federal de los países federales del mundo. Incluso llega a ser hasta más centralizado que algunos países unitarios. Por eso estos dos temas son verdaderamente claves. Muy distinto es el liberalismo que pudimos, casi en su bautismo, pudimos estudiarlo y comenzar a aplicarlo, que es obviamente el que nace con el libro de Adam Smith en 1776, al igual que la Revolución de Estados Unidos, investigación acerca de la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Y ahí mismo, en ese libro, uno abre la primera página, los primeros renglones, ahí uno ya encuentra la inmensa revolución que producen esas ideas, porque es como si se rompiera, se destruyera el sistema que hasta ese momento funcionaba, que era el que aplicaban, por ejemplo, con relación a los países sudamericanos, sojuzgados por España. Era la casa de la dinastía de los Austria, Carlos V, Felipe II, etcétera, que en vez de aplicar un sistema como el que proponía Adam Smith, ellos querían más bien cerrar toda posibilidad de que estos países comerciaran con otros, sino que solamente asignaba a estos el poder tener relaciones comerciales con España. Una pregunta ahí, Sofía. ¿Dónde ubicaría la bisagra de ese proceso de crecimiento, desarrollo que tuvo Argentina en términos del federalismo y en términos del liberalismo, si es que podemos disociar estos dos conceptos? Dos gestiones en donde simultáneamente hubo liberalismo como lo concebimos y defendemos, y hubo federalismo. Hay un libro, el único libro que hay en que hace una historia del Partido Autonomista Nacional, que es el partido en realidad que usó la generación del 80, que nace con Julio Argentino Roca, que asume el 12 de octubre de 1880, y se cierra con Victorino de la Plaza el 12 de octubre de 1916, cuando le entrega el poder a Hipólito Yrigoyen. Bueno, durante todo ese periodo gobernó una playa de hombres imbuidos, la mayoría, de ideas liberales, pero no siempre estaba el federalismo presente. Bueno, hay un solo libro de una doctorada, por la redundancia, en la Universidad de Oxford, que es Paula Alonso, que escribe la única historia del PAN, la única historia del Partido Autonomista Nacional. Y de ahí surge con claridad que, excepto las dos presidencias sucesivas, aunque una de ellas interrumpida, como es la de Juárez Celman, y la de Julio Argentino Roca en su primera presidencia,
es donde realmente, sobre todo más con Juárez Celman que con Roca, en que los recursos nacionales se distribuyeron de un modo absolutamente adecuado. Y hay una frase de la propia autora en que da a entender que muy difícilmente eso se vuelva a repetir. Tan bien que se distribuyeron los recursos, de tal manera que durante todo este periodo, no olvidemos que Juárez Celman lo derroca un sector de la sociedad que nunca se avino a digerir esta prescripción constitucional que nos imponía una forma de organizar la República como federal, que es Buenos Aires. Buenos Aires, no olvidemos, produce una revolución. El pueblo porteño gritaba: ya se fue, el burrito cordobés. Los cordobeses hasta el día de hoy lo recordamos, porque Juárez Celman hizo una gran gestión, pero, en fin, en Buenos Aires se mantiene una especie como de silencio respecto a este presidente que hasta les dejó el Teatro Colón, o por lo menos una ley que disponía la creación de este teatro. Pero obviamente la gestión de Juárez Celman no se agotó en eso, ni mucho menos. Hubo grandes avances, los minutos que tenemos son muy cortos para hacer una... Pero de todas maneras, antes que él estuvo Julio Argentino Roca, que comenzó a consolidar ya ese Estado que prescribía la Constitución hecha por provincianos. Y obviamente pudo llevar adelante propuestas que le permitieron tener a Argentina un lugar de privilegio en el concierto de naciones civilizadas. No hay que olvidar todo lo que hizo él, entre otras cosas, por la educación. La ley 1420 fue una ley sancionada por la presidencia Roca, y obviamente eso contribuyó mucho al mejorar el perfil de estos países sudamericanos que empezaban recién a aparecer, a tener alguna participación en el escenario público. Argentina muy rápido lo logró con esas gestiones, especialmente de Roca y Juárez Celman, pero todos los otros que la continuaron, que son varios. La pregunta que quiero apuntarle a eso, Fanor, es: ¿somos un país culturalmente unitario con una constitución y un marco jurídico que intenta ponernos como un país federal? Digo, ¿es una cuestión cultural? ¿Tiene que ver con nuestra tradición, con cuestiones geográficas? ¿Por dónde pasa esa tendencia natural a buscar la protección del puerto? No, yo creo que acá no hay nada de natural, y por eso decir recién que Estados Unidos, lamentablemente, nos perdimos la oportunidad de poder estudiar, porque en Estados Unidos hubo complicaciones muy serias entre los estados en el proceso previo a la declaración de la independencia y sobre todo a la sanción de la Constitución, que es de 1780, unos años después, posteriores a la declaración de independencia. Sin embargo, no obstante los problemas que había entre los estados, algunos de los estados advertían que no iban a aprobar la Constitución porque en la Constitución no se establecía, por ejemplo, que fuera a haber un jurado para dirimir causas civiles. Podemos entenderlo a las causas penales, pero hasta por esa razón algunos de los estados advertían que no iban a aprobar esa Constitución. Con lo que quiero mostrar es cómo en Estados Unidos, que no tenía nada que viniera de afuera ni de ellos, no hubiera nada natural que los llevara a ser federalistas. Tal modo que en Argentina tuvimos esa chance, se le empezó incluso a aplicar, tuvimos
etapas que, como digo, esta doctora Alonso en su libro las marca con toda claridad. Por supuesto que en otras gestiones dentro de la generación del 80, posteriores, las de Pellegrini, las de Figueroa Alcorta, que es el que desmonta el aparato roquista, pero un gran avance fue lo que para mí constituye el broche de oro de la generación del 80, que es la ley Sáenz Peña, en donde se resuelve el único segmento en el que el país no había avanzado lo necesario, que era el sistema electoral. Y a través de la ley Sáenz Peña se crean ya condiciones para que haya, de un modo casi obligado, una representación de las minorías. Lamentablemente, y contrariamente a una ya manida interpretación que hay de cuando comenzó la decadencia de la Argentina, que todos la atribuyen a la revolución del 6 de septiembre del 30, yo creo que fue mucho antes, lamentablemente. Creo que fue precisamente cuando asume Hipólito Yrigoyen, que en vez de aplicar esta ley Sáenz Peña, permitiendo que muchas de las provincias que habían ganado partidos que un poco representaban o evocaban la ideología de la etapa anterior, Yrigoyen inició una política de represión e intervención sistemática de esas provincias. Incluso llegó a ser adversario incluso sangriento de opositores radicales a su gestión, como fue lo que pasó con el lencinismo en Mendoza o el loquismo en San Juan. De tal manera que esto demuestra que Yrigoyen no tenía ninguna intención de llevar adelante o aplicar la política que surge o que surgía de las prescripciones de la ley Sáenz Peña. O sea que si hubiera sido así, hubiera habido una democracia en la Argentina en ese periodo que fue por demás turbulento. No nos olvidemos, en esa época se produce la Patagonia Trágica, que fue reprimida a través de militares ordenados por Yrigoyen, con centenares de muertos. Y lo mismo lo que ocurrió después, en los talleres Bacena, que por un paro que hubo, se intervino el ejército, hubo muchos muertos, y por eso es que todavía se recuerda la Semana Trágica. Y todo esto con, obviamente, la aquiescencia del gobierno de Hipólito Yrigoyen, que ni con mucho, no obstante que él, cuando estuvo en el llano, digamos, él intentó, vía revolucionaria, derrocar al régimen liberal y federalista que había hasta ese momento. Pero cuando le tocó el turno, ya era un turno democrático, no hubo nada que pudiéramos decir que había realmente cumplido con lo que era la gran ilusión sobre todo los sectores dirigenciales de la Argentina, como era el de que hubiera una democracia que se garantizaba por la presencia de minorías en los órganos legislantes. ¿Cuán cómplices hemos sido las provincias en esto, Sofanor? ¿Qué grado de complicidad hemos tenido en este proceso de destrucción del federalismo en distintas etapas? La connivencia de los partidos políticos nacionales con sus delegaciones provinciales siendo funcionales a esta especie de centralismo crónico. Yo con mucho orgullo podría decir de que Córdoba no fue parte de eso. Córdoba, al contrario, fue una provincia que no aceptó esta actitud de Yrigoyen. El primer gobierno que se elige por la ley Sáenz Peña, en donde las fuerzas radicales se enfrentan a las demócratas,
era un partido recién creado, cuyo candidato era Ramón J. Cárcano, que gana las elecciones. Pero Cárcano se queja de que fuerzas adventicias, estos son términos de Ramón J. Cárcano, fuerzas adventicias se introdujeron en la provincia y alude a que el propio Irigoyen fue a la provincia de Córdoba para obstruir, enrarecer el clima cívico de Córdoba para permitir el triunfo del radicalismo que perdió. La fórmula estaba encabezada por un Vaca Narvaja, un apellido que vuelve a aparecer en nuestra historia. Pero, en fin, en la siguiente gestión, dentro del proceso político de Córdoba, triunfa un ala azul, así se llamaba, caracterizada por un cristianismo muy exacerbado, de radicalismo, que logra el triunfo. Y digo exacerbado porque en Córdoba el radicalismo nace en el marco de esos ataques que se le hicieron a los esfuerzos de la generación del 80, en la gestión de Roca, de Juárez Selman y por supuesto otros más, por establecer un Estado laico, progresista, liberal, republicano. La religión católica y sobre todo sus representantes tuvieron una actitud muy opositora a esto, no por una casualidad. Roca llega hasta expulsar incluso al representante del papado, al Monseñor Matera, a quien le da pocos días para que se vuelva a su lugar de origen, de tal manera que ese radicalismo que portaba una visión muy clerical en Córdoba, en fin, el partido que triunfa después de la gestión de Cárcano tiene un poco esa característica, pero de todas maneras el Partido Demócrata respetó eso. De tal manera que en Córdoba, no obstante que en el resto del país se vivía una situación distinta, en Córdoba no ocurrió eso. Es más, en la misma mal llamada década infame, porque ni fue década ni fue infame, excepto en provincia de Buenos Aires, que bueno, en Buenos Aires siempre ocurren cosas raras, en Córdoba gana el Partido Radical, que ya era un radicalismo ya muy laico, deja de lado sus orígenes muy religiosos, muy católicos, y triunfa Amadeo Sabatini, y esto fue una curiosidad en un país en donde se suponía que radicales así como Sabatini no iban a tener posibilidades de triunfo. El radicalismo ya laico de Amadeo Sabatini gana las elecciones, y por supuesto el Partido Demócrata respeta esa decisión. O sea que es como si en Córdoba se hubiera vivido un poco una especie como de momentos inversos a lo que predominaba en el resto del país. Ahora, ¿qué hace que no podamos, Sofanor, salir de este círculo vicioso en el que estamos inmersos y que las provincias no tengan el valor, el coraje, la determinación para plantarse en el Congreso, recuperar sus derechos, para recuperar sus atributos, recaudar impuestos y ocuparse de volver un poco a las raíces de la Constitución? ¿Qué falla ahí, qué falta ahí para que eso pueda darse? Bueno, lo que por supuesto falla es la ausencia de un partido liberal y federal. Lamentablemente las posibilidades de que esto sea así, de llegar a alcanzar, a construir un partido de esas características, hoy por hoy yo las veo muy débiles, pero a mí me gustaría volver a recordar que Córdoba
cuando la primera dictadura de Perón en 1955, desde Córdoba surgió, porque había una división en el sector militar, un general, Lonardi, y después sustituido por Pedro Eugenio Aramburu, logran derribar a esa dictadura que lo fue de un modo indiscutible. Y lo mismo con el paso del tiempo ocurre con Onganía. No hay que olvidar que Onganía hizo algo que nunca antes había ocurrido casi desde la sanción de la ley de Sáenz Peña, que es la disolución de los partidos políticos. No tenemos que olvidarnos que nosotros estuvimos sin partidos políticos desde el 28 de junio de 1966 hasta que se los restablece con la época en que estaba ya la anuncio de presidente de facto y con Monroy como ministro de gobierno. Bueno, en ese periodo tan difícil, donde ninguna entidad pública podía tener personería, y sobre todo y especialmente, y lamentablemente los partidos políticos, yo a mi partido, el Partido Demócrata, tuve que dejar de ir porque pasó a ser una dependencia de un ministerio de un Estado, y que en ese momento en Córdoba estaba conducido y dirigido por gente que siempre hizo profesión de fe fascista. O sea que el fascismo en Córdoba contribuyó a que, o ejecutó planes que venían desde Buenos Aires, de la mano de este general tan autócrata, que llegó a esa situación insólita para nuestro país, como es disolver los partidos. Nosotros no fue una casualidad entonces que con el Cordobazo, en mayo del 69, se llegara a lo que para muchos fue una sorpresa, porque todas las instituciones políticas, sociales, gremiales, se coadyuvaron para expresar una queja o expresar su animadversión a un régimen claramente corporativo. No hay que olvidar, y esto es clave para el devenir de nuestro país, no hay que olvidar que en ese periodo en que los militares, creyendo que se iban a ganar el apoyo del sector trabajador del país, producen una de las leyes más letales que ha habido en la historia del país, como es la ley que crea las obras sociales, las que iban a estar administradas por sus dirigentes. Fíjense que hay que recordar que ni Perón les dio a los dirigentes sindicales la fuerza económica que les dio después Onganía. No hay que olvidar que esto era un tema que por supuesto se habló mucho, pero durante el peronismo hubo sí sanción de leyes, que algunas ya estaban de antemano sancionadas, pero que de cualquier manera Perón nunca tuvo que dialogar con dirigentes que eran multimillonarios, como está pasando hoy. ¿Y eso por qué ocurrió? Ocurrió porque precisamente durante esta etapa, que se la tiene como eclipsada, cuando estudiamos historia argentina, a esta etapa de este general que demostró ser un fascista de tomo y lomo, le dio al sector sindical este inmenso poder por el cual hoy nos encontramos con dirigentes, ni siquiera voy a hablar de los boyanos, porque todos ya están fuera de toda consideración, pero todos los otros, poseedores de fortunas incalculables, que no practican ninguna clase de democracia interna, porque se mantiene un tipo de ley de organización gremial por el cual, más allá de que haya o no elecciones, siempre va a haber una representación unitaria. Un grupo es el que va a firmar contratos colectivos, etcétera, por el resto. De tal manera que
Esa es la Córdoba. Esa es la Córdoba que quiero rescatar. Una Córdoba que en tiempos de Irigoyen supo y pudo enfrentar por vía de las urnas a este gobierno que había mostrado tan poco cariño aparente por esa democracia de la que tanta laraca hizo Irigoyen. Es más, cuando termina el régimen, el gobierno de Irigoyen, estaba gobernando Córdoba Julio Arroca, hijo. Y ya la inminencia de la intervención a Julito Roca, como se lo llamaba en Córdoba, era inminente. Si no hubiera sido porque asumió en 1932, en 1928, el 22, el 12 de octubre del 22, asume Marcelo Torcuato de Alvear, que tenía relación con Julio Roca y le evita y la salva de una intervención. Pero quiero decir con esto que en Córdoba siempre hubo una actitud de rehabilitar, rescatar la prescripción constitucional de que este país debe ser organizado de un modo federal. Esto es algo que, por supuesto, se fue olvidando, y en esto sí, los últimos gobiernos, todo el kirchnerato, algunos años antes y después, quizás nació durante el menemato, hizo algunas cosas importantes, como es la provincialización de los recursos naturales, algo que las provincias siempre lo habían querido. Aquí es bochornoso lo que ocurre con provincias como Chubut, como Santa Cruz, como Neuquén, que podrían haber sido, yo me acuerdo haber leído informes por la época en que se volvió a la democracia, después del periodo de los gobiernos de los años 70, cuando en 1983 se retorna a la democracia, ahí me acuerdo haber visto informes que demostraban que si a provincias como Santa Cruz, como Chubut, sobre todo Chubut, Neuquén, parte del Río Negro, se les hubiera dado los recursos que provenían de sus propias riquezas, no solamente el petróleo, el gas, sino muchos más, sus puertos, su producción avícola, pesquera. Esas provincias hubieran tenido, se decía en ese informe, un nivel de vida equiparable al de algunos estados de los Estados Unidos, como es Connecticut, Rhode Island, o algunos más de lo que se llama la Nueva Inglaterra. De tal manera que acá hay que tener claro eso para entender el por qué ocurrió lo que pasó ahora y por qué esta pandemia ha hecho de Buenos Aires el epicentro, algo que obviamente no estaba previsto por la dirigencia porteña, que en su mayoría, incluida la liberal, son liberales, pero no federales. Conozco muy pocos economistas que sean las dos. Por ejemplo, López Murphy. Me acuerdo que en Córdoba, hace muy poco, digamos, dentro de todo, hace 2 años o 3, en una conferencia él dijo y advirtió que a obras públicas como el soterramiento de Sarmiento, creo que de Sarmiento, del Belgrano, había que pararlo inmediatamente, porque el costo de esa obra no estaba en condición nuestro país de encararla, y que el costo era superior al de muchos presupuestos de provincias. De tal manera que veo a López Murphy, yo cuando terminó la conferencia me lo acerqué y le dije, usted es el primer economista liberal, pero también federal, porque él advirtió con toda claridad y energía la necesidad de frenar esa barbarie, esa desorbitancia de la dirigencia porteña por hacer estas obras públicas
que de ninguna manera estaban los fondos públicos en condiciones de poder sufragar. Y bueno, ¿y qué pasó? Tengo una pregunta de actualidad, y Sofanor, no me quiero ir de esta nota sin hacérsela porque tiene que ver con este tema. ¿Usted habrá escuchado este intento de la provincia de Mendoza o este planteo político de la provincia de Mendoza de apartarse, esto que se dio en llamar el Mendoxit, o algo parecido? Y me gustaría conocer su opinión, porque no es la primera vez que se escucha que una provincia puede intentar salirse de esta regla, aunque muchos juristas dicen que esto es inviable legalmente, ¿no? Obviamente que nos enteramos del discurso de Cornejo en Mendoza, en donde expresaba sus anhelos. Son anhelos que Córdoba tuvo siempre, desde casi, yo diría, la fundación de Córdoba, porque ya Jerónimo Luis de Cabrera al fundar la ciudad de Córdoba, había abierto un puerto sobre el Carcarañá, porque él decía que debía tener Córdoba una salida al mar. Y curiosamente, muchos siglos después, en el primer discurso que pronuncia Macri cuando va a Córdoba, él dice: yo sé muy bien, son palabras casi textuales, yo sé muy bien que si Córdoba fuera una ciudad marítima, ya se hubiera ido del país. Y lo que dijo Macri, no sé si lo decía sinceramente o no, pero es así. El cordobés siempre vio con un inmenso recelo a Buenos Aires, porque Buenos Aires tuvo puntos de conflicto con Córdoba desde siempre, desde su fundación, como que respecto al puerto Jerónimo de Cabrera tuvo que lidiar con Juan de Garay, fundador de Buenos Aires. De tal manera que los conflictos entre Córdoba y Buenos Aires fueron de siempre, agravados en los últimos años, y yo me cansé de escribir en Facebook, porque ya un poco mis artículos que habitualmente publicaba en diarios de Córdoba o de Buenos Aires, me llegó incluso a hacer la Nación en una época sacaba lo que se llamaba entrevistas a intelectuales. Y bueno, y en el 2005, un sábado, ese día había salido una entrevista que me hizo la Nación. Yo estaba veraneando en Ascochinga, y salió una gran entrevista en que la Nación misma había titulado lo que yo había dicho en la entrevista, que creía que teníamos un presidente adolescente. Bueno, ese día yo estaba jugando a un deporte que practico, y me llamó primero Aníbal Fernández, le dije que no podía por razones especiales atenderlo, y unos minutos después alguien habló y me dijo, bueno, lo comunico con el presidente de la Nación, y yo le dije lo mismo, y no lo atendí. De tal manera que ya para esa época yo estaba con toda energía señalando el gran error que cometía Buenos Aires al declararla casi ciudad libre de impuestos, porque lo que se pagaba por los servicios públicos de transporte de tren, por ejemplo, eran cero absolutamente. El mismo subterráneo en todos los países del mundo, por lo menos los que yo conozco, es un medio de transporte muy caro. En Buenos Aires era casi regalado. Lo mismo el gas, lo mismo la luz. No olvido el primer discurso de Aranguren, que no por una casualidad lo echaron muy rápido. Aranguren dijo, Buenos Aires paga el 10% por luz de lo que se paga en Córdoba. De tal manera que Buenos Aires fue declarada ciudad abierta a tarifas o a subsidios. De tal manera que, ¿qué ocurrió? Y bueno, que todos los sectores indigentes de los países circunvecinos, Bolivia, Paraguay, Perú, lo que hicieron es ir a esta ciudad, a este país, que ya desde retiro se enteraban que si la familia iba a recibirlos, que tenían múltiples oportunidades, porque el transporte era gratis, la energía era gratis,
el gas era gratis, y muchos de ellos, a muchos de ellos se les sugería que en un terreno baldío abrieran una carpa y se instalaran. Y por eso es que aparecieron infinidad de villas miserias, a las que se las ocultó minuciosamente, pero a las que ahora estamos en medio de esta pandemia, que todos padecemos, se las llama barrios populares. Incluso hasta algunos llegaron a la Villa 21, se la llegó a llamar Padre Mujica, creo. Es decir, son trucos de la dirigencia porteña por encubrir una situación que se está dando desde hace muchos años, y por eso es que tenemos hoy, no debe ser, por lo menos para los cordobeses no es sorpresa, pero sí quizás para el país, ver que esta enfermedad tremenda que agobia al mundo se haya concentrado en la llamada cava y en el conurbano, todo lo cual forma lo que se llama el AMBA. En fin, ya... a mí me gustaría, Sofanor, una reflexión final antes de que se nos termine el tiempo de esta entrevista. Aquí la plataforma tiene un límite físico de tiempo y yo no querría que nos vayamos de esta magistral clase de historia sin un mensaje para los más jóvenes. Usted sabe que esta red de Instagram está habitada fundamentalmente por jóvenes y esto creo que ha sido de muchísima ayuda para entender lo que ha pasado en Argentina. Y un poco el mensaje, ¿cuál sería para estos jóvenes si es que eventualmente piensan que una Argentina federal y una Argentina liberal es posible? ¿Por dónde debieran recomenzar o repensar esta posibilidad de restablecer el federalismo y el liberalismo en Argentina? Yo creo que acá no hay ninguna posibilidad de cambio si no hay una educación adecuada, educación cívica. Lo que ustedes hacen a través de la fundación que integran y que usted representa, es clave para esto. Deben multiplicarse y ver el modo de que a través de organizaciones estudiantiles universitarias se pueda llegar a tener, como hubo en una época, un movimiento universitario de centro, donde estaba dirigido muchos de ellos por hombres de provincias que estudiaban en Buenos Aires, el movimiento universitario centro anterior a UPAU, pero luego la misma UPAU, que tuvo un papel clave en ese periodo, transmitiendo y llevando la opinión y la voz liberal a esa etapa tan central en el proceso de educación como es la etapa universitaria. De tal manera que, además de otras formas de poder transmitir la necesidad de que haya un federalismo efectivo y un liberalismo respetado y gravitante, es por vía de las instituciones como esta que usted integra y como decíamos antes, por la búsqueda de hacer, como se hizo en otras épocas, organizaciones estudiantiles que muchos recordarán a UPAU, pero yo que tengo algunos años más, recuerdo, por ejemplo, el movimiento universitario del centro, que por la época yo actuaba, no en Buenos Aires, sino en Córdoba, lo presidía un catamarqueño, Jorge María Ponferrada, que era presidente del Partido Demócrata. Él después fue presidente del Partido Demócrata de Catamarca, pero en el cual actuó alguien que yo con mucho dolor vi ayer que había muerto, y hago acá un homenaje a él, Roberto Durrié, que es un hombre de una clara postura conservadora, liberal, que también actuó dentro de ese movimiento que es anterior a UPAU. Muchas veces los de UPAU quizás piensen que ellos abrieron el camino. Bueno, en fin, ya había huellas anteriores, pero su pregunta es clave. Si acá no hay educación, si acá no hay ejemplaridad en los que actuamos en política, tenemos que dar ejemplo de que esta actividad no nos conlleva una situación de mejoría
en nuestro patrimonio ni nada por el estilo, sino por lo menos en mi caso es exactamente lo contrario, que tenemos que ser y parecer. Lamentablemente no lo hizo ni quienes estuvieron durante ese largo kirchnerato y que ahora se repite, ni tampoco, no quiero entrar ya en discordia con otras agrupaciones ni con otras dirigencias. Pero en fin, muy, muy agradecido y muy honrado por esta invitación que me han hecho. No me sorprende que desde Corrientes venga una voz que llame la atención a los cordobeses, porque pareciera como que nos estamos quedando nuestras glorias y rememorando aquello que hicimos y no nos demos cuenta de que en este momento, después de esta pandemia, tendremos mucho para hacer si realmente tenemos vocación para ello. De tal manera que muy agradecido a ustedes y esperamos que se pueda lograr esto que tanto queremos, que ha sido motivo, el tema por lo menos de hoy, ese federalismo y ese liberalismo que en otros países tienen sus pies muy firmes, pero que acá en Argentina hemos tenido dificultades. Sofanor Novillo Crolán, gracias por el tiempo, por su disposición, por su conocimiento, por esta clase magistral que nos llevamos y ojalá que nos podamos volver a ver muy pronto, ojalá que sea en persona, ahí en la provincia de Córdoba, con los amigos en común que tenemos. Gracias por su tiempo y por la paciencia. Gracias a vos. Hasta pronto. Hasta luego.